cuando el sol se ocultaba detrás de la cúpula de la Basílica de San Pedro, en la tarde del 8 de mayo de 2025. Una tranquila expectación se apoderó de los miles reunidos en la ciudad del Vaticano. Todos los ojos estaban fijos en la estrecha chimenea que sobresalía de la Capilla Sixtina. Durante horas, el mundo había observado y esperado. Entonces, sin anuncio alguno, solo humo. El mensaje fue claro. Una pluma blanca se elevó al cielo, enroscándose hacia arriba en la luz que se desvanecía. Los cardenales habían decidido. Se había elegido a un nuevo papa. Momentos después, las grandes campanas de San Pedro repicaron. Su sonido se desbordó por los tejados de Roma como una ola de revelación. Y poco después, una figura apareció en el balcón, vestida de blanco, con las manos firmes, los ojos tranquilos. El nombre que siguió sorprendió a muchos: Robert Francis Provost, un estadounidense, un misionero, un erudito, un hombre poco conocido por el público general, pero profundamente respetado dentro de la Iglesia. Desde ese momento, sería llamado León XIV, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Robert Provost creció en una ciudad conocida por sus vibrantes comunidades católicas y sus largas tradiciones inmigrantes. Se crió en un barrio obrero, hijo de una familia devota que priorizaba la fe, la disciplina y el servicio. Incluso de niño, se sintió atraído por la quieta santidad de la Iglesia, cautivado por el sentido de misterio y misión que portaba. Su vocación no surgió de repente. Se desplegó como el lento pasar de una página a través de años de estudio, reflexión y entrega personal. Después de unirse a la orden agustiniana, un camino dedicado a la vida comunitaria y la enseñanza, Provost persiguió una educación teológica superior en Roma, pero fue en Perú, lejos de la comodidad de los salones académicos y de las calles familiares, donde se forjó su identidad pastoral. Pasó décadas viviendo entre los pobres y marginados, sirviendo como misionero en una región marcada por el hambre espiritual y la dificultad económica. En los polvorientos pueblos del norte de Perú, no solo predicó el Evangelio, lo vivió, enseñó, sanó, escuchó y lideró. Su fluidez en español y su profunda sensibilidad cultural le permitieron construir una confianza duradera dentro de comunidades a menudo olvidadas por la Iglesia institucional. Con el tiempo, Provost ascendió silenciosamente en las filas, conocido más por su integridad que por su ambición. En 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo, una diócesis en el norte de Perú. Allí se le conoció no por pronunciamientos elevados, sino por caminar junto a su pueblo, visitando parroquias a pie, sentándose con familias en duelo, abogando por los pobres. Su liderazgo se caracterizó por la humildad, pero también por el coraje. No temía confrontar la corrupción ni hablar con franqueza cuando la verdad era necesaria. En 2023, el Papa Francisco reconoció su don para el liderazgo y el equilibrio teológico, llamándolo de regreso a Roma para servir como prefecto del dicasterio para los obispos, uno de los cargos más influyentes en el Vaticano, como jefe de la oficina responsable de elegir obispos en todo el mundo. Provost se convirtió en un guardián de la integridad pastoral. Sus decisiones a menudo reflejaban una preferencia por pastores cercanos a su pueblo, espiritualmente firmes y doctrinalmente sólidos, no figuras políticas, sino siervos. Aún así, a pesar de este poderoso rol, Provost mantenía un perfil notablemente bajo. Rara vez concedía entrevistas y pocas veces aparecía en los medios.
Su fuerza residía en el discernimiento silencioso y una profunda vida de oración, cualidades que destacaban aún más mientras la Iglesia entraba en un tiempo de transición tras la muerte del Papa Francisco, cuando comenzó el cónclave. Su nombre no estaba entre los más mencionados por los periodistas. Sin embargo, dentro de los muros de la Capilla Sixtina, donde el futuro de la Iglesia se decide a través de la oración, el silencio y la deliberación, su nombre comenzó a resonar con creciente claridad. Para muchos cardenales, Provost representaba continuidad sin rigidez, alguien que podía sostener las reformas del Papa Francisco mientras restauraba un sentido de profundidad espiritual y claridad moral al papado. Su origen estadounidense era menos importante que su experiencia global. Había vivido lejos de los centros de poder y había servido donde la fe se pone a prueba, no por debates, sino por la pobreza, la injusticia y la desesperación espiritual. Cuando emergió en el balcón de San Pedro, hubo un momento de asombro colectivo. León XIV, un nombre que no se había usado en siglos. La elección no fue accidental. El último papa en llevar ese nombre, León XIV, fue un reformador y filósofo, un hombre que buscó tender puentes entre la tradición y la modernidad, que defendió los derechos de los trabajadores mientras llamaba a la Iglesia a una renovación intelectual. Al elegir el nombre de León XIV, Provost señalaba su deseo de continuar ese mismo espíritu: fidelidad a la doctrina, apertura al diálogo y un profundo cuidado por el alma humana. Desde sus primeras palabras, fue evidente que este papado estaría moldeado menos por el espectáculo y más por la sustancia. No comenzó con declaraciones audaces. En cambio, pidió oraciones, se inclinó, y en ese momento, las multitudes no vieron a un gobernante, vieron a un pastor, un hombre que había pasado su vida en servicio. Ahora llamado a servir en el papel más grande de todos, el mundo tomó nota, no solo porque León XIV fuera el primer papa estadounidense en la historia, sino por lo que representaba un retorno a la autoridad silenciosa, la sabiduría pastoral y un profundo sentido de misión. Para muchos católicos, especialmente en regiones donde la fe está creciendo y las comunidades enfrentan serios desafíos, su elección no fue solo simbólica, fue providencial. Un papa de las Américas que entendía el dolor de los márgenes, la importancia de escuchar y la silenciosa fuerza de la santidad. Y, sin embargo, a pesar de todos los titulares y los históricos primeros, León XIV sigue profundamente arraigado. Ha hablado del papado no como un trono, sino como una cruz, no como poder, sino como responsabilidad. Su visión para la Iglesia está arraigada en las Escrituras, forjada en el crisol de la vida misionera y refinada por años de discernimiento en el corazón del Vaticano. El camino por delante no será fácil, pero a los ojos de muchos, la Iglesia ha encontrado un líder que caminará fielmente, paso a paso, con oración, paciencia y mano firme. Los primeros días de un nuevo papado siempre están cargados de simbolismo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se interpreta a través del lente de la historia y la expectativa. Pero para el Papa León XIV no hubo prisa por definir su reinado con proclamaciones audaces. En cambio, eligió comenzar en silencio, fiel a la vida que siempre había vivido, detrás de los grandes corredores de mármol del Palacio Apostólico. Un hombre sencillo desempacaba pocas pertenencias, un breviario gastado, un rosario que había pasado por sus manos miles de veces, y una colección de cartas escritas a mano de su tiempo en Perú.
notas de feligreses, escolares y líderes laicos, recordatorios de la Iglesia que lo formó lejos del esplendor de Roma, el hombre que una vez caminó por los caminos de tierra de Chiclayo, ahora recorría los pulidos pasillos del Vaticano. Pero sus pasos no habían cambiado. Su postura seguía inclinada en oración, dentro de la Domus Sanctae Martae, la casa de huéspedes del Vaticano, donde eligió seguir viviendo en lugar de mudarse a los apartamentos papales. Continuaba su ritmo matutino. Se levantaba mucho antes del amanecer, no para preparar discursos o estudiar informes diplomáticos, sino para orar solo en la pequeña capilla donde titilaba la luz de las velas y reinaba el silencio. Allí, el nuevo pontífice se arrodillaba no como figura pública, sino como hijo de la Iglesia, encomendando la inmensa carga que ahora reposaba sobre sus hombros, al Señor a quien había servido toda su vida. Quienes lo encontraron en estos primeros días comentaban sobre una presencia impactante, no imponente por su volumen, sino por su quietud. Su voz era suave, pero con un peso que hacía que los oyentes se detuvieran. Sus ojos, aunque cansados, estaban atentos. En reuniones con funcionarios del Vaticano, escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas que nadie esperaba, no sobre administración o estadísticas, sino sobre personas, sobre zonas olvidadas, sobre la formación en seminarios de regiones en guerra, sobre cómo la Iglesia podía permanecer cerca de los heridos, los pobres, los invisibles. Una de sus primeras audiencias privadas no fue con un jefe de Estado o líder mundial, sino con un grupo de peregrinos discapacitados de América Latina. Cuando entró en la sala, no se dirigió al podio, se arrodilló junto a un niño en silla de ruedas, colocó su mano en el hombro del niño y sonrió. No se tomaron fotos, no hubo titulares, pero para los presentes fue un momento que lo dijo todo. Observadores de todo el mundo pronto comenzaron a trazar comparaciones entre León XIV y su predecesor, mientras el Papa Francisco hablaba a menudo de forma espontánea, con un estilo pastoral. León XIV se conducía con contención contemplativa. Sus palabras eran cuidadosamente escogidas, a veces incluso poéticas, pero siempre ancladas en la Escritura. Su enfoque no era vistoso, sino firme. No buscaba inspirar con novedades, sino con profundidad. La elección de su primer mensaje público marcó el tono. En lugar de abordar la política, la economía o incluso las reformas de la Iglesia, reflexionó sobre el Evangelio del día Zomo, la historia de los discípulos en el camino a Emaús, dos seguidores caminando en duelo, inseguros de lo que vendrá, hasta que un extraño se les une, abriéndoles las Escrituras y el corazón. Para León, esta historia no era solo bíblica, era profética. La Iglesia, dijo, está caminando por un momento. Emaús, desorientada, dividida, agobiada por el escándalo, la confusión y el cansancio. Pero la respuesta, insistió, no está en estrategias ni en eslóganes, está en caminar de nuevo con Cristo, en redescubrir las Escrituras, en partir el pan juntos, en dejar que el fuego de la fe se reavive, no por la fuerza, sino por el encuentro. Este mensaje resonó profundamente, a través de los continentes. Obispos y laicos, por igual, escucharon en sus palabras un llamado a volver a lo esencial: oración, escritura, sacramentos, silencio y servicio, no como ideales nostálgicos, sino como realidades vivas. Sin embargo, detrás de esta claridad espiritual
También había un hombre profundamente consciente de los desafíos del mundo moderno. León XIV no era ajeno a la complejidad. Durante su tiempo como prefecto del dicasterio para los obispos, había visto de primera mano cómo las polarizaciones, tanto dentro como fuera de la Iglesia, amenazaban con reducir la teología a ideología y el discipulado a división. Había trabajado silenciosamente para nombrar líderes capaces de elevarse por encima del faccionalismo, hombres y mujeres que pudieran construir puentes sin comprometer la verdad. Ahora, como Papa, llevaba esa misma visión. No fingía que la unidad pudiera alcanzarse fácilmente, pero creía que podía buscarse con fidelidad en sus propias palabras. La Iglesia no está llamada a ser una fortaleza ni un campo de batalla. Está llamada a ser un hogar, un lugar de conversión, de valentía y de comunión. Para muchos, era este equilibrio lo que hacía tan convincente el liderazgo de León XIV. No era ingenuo ante las amenazas que enfrenta la Iglesia, ya sea el secularismo, el abuso, los escándalos o la confusión doctrinal. Pero tampoco era cínico. Creía en el poder perdurable de la gracia y creía que la renovación que anhelaba la Iglesia no vendría a través de luchas de poder, sino mediante la santidad. A pocas semanas de su elección, comenzó a reunirse con teólogos, misioneros y líderes laicos de partes del mundo, a menudo olvidadas en la planificación eclesial, desde el Congo hasta Camboya, desde remotas parroquias de Alaska hasta campamentos de refugiados en Siria. Quería escuchar las voces de aquellos que viven en los márgenes. Estas no eran reuniones simbólicas, eran fundamentales. Para León XIV, las periferias no eran marginales, eran centrales. A menudo repetía una frase que había predicado en Perú: el borde de la Iglesia es el corazón de Cristo. Su énfasis en la escucha se extendía incluso a los jóvenes. En un encuentro privado con un grupo de jóvenes católicos, no hizo preguntas sobre tendencias en redes sociales, ni sobre estadísticas de asistencia a misa. En cambio, los miró y simplemente preguntó: ¿dónde se sienten vistos? ¿Dónde se sienten perdidos? ¿Y cómo podemos caminar juntos? Fue una pregunta que los tomó por sorpresa, pero que permaneció con ellos mucho después de que terminó la reunión. En los meses siguientes, León XIV comenzaría a trazar más claramente la dirección de su papado, pero esas primeras semanas, marcadas por el silencio, la presencia y la reflexión profunda, ya hablaban más fuerte que cualquier documento oficial. Estaban revelando el corazón de un hombre que creía que la fuerza de la Iglesia no se hallaría en hacerse oír más fuerte, sino en ser más fiel. Mientras se disipaba el polvo del cónclave y las cámaras se dirigían a otros titulares, algo más silencioso comenzaba a desarrollarse, algo menos visible pero mucho más duradero. El Papa León XIV, aún en sus primeros días como obispo de Roma, se preparaba para ofrecer su primera gran intervención pública al mundo. El momento no llegaría en un estadio, ni durante un gran evento global. Llegaría durante el Regina Caeli, la tradicional reflexión y oración dominical ofrecida desde la ventana del Palacio Apostólico. Frente a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, ese día había una intensidad silenciosa en el aire. Era su primera aparición en ese rol desde su elección, un momento en que los ojos de católicos, escépticos y periodistas por igual se volvieron hacia el Vaticano, preguntándose qué tipo de mensaje ofrecería este nuevo Papa. Hablaría sobre la posición política de la Iglesia, mencionaría la agitación social o las tensiones globales, pero cuando el Papa León XIV se presentó, no hubo gran espectáculo, ni dramatismo,
Solo el Evangelio, una reflexión y el suave ritmo de la oración. Habló suavemente, pero con claridad, meditando sobre las palabras de Cristo después de la resurrección. La paz esté con ustedes. Para León XIV, esas palabras no eran un saludo cortés, eran una misión. Explicó que la verdadera paz no puede ser fabricada por gobiernos, impuesta por leyes ni comprada con comodidad. Es fruto de la reconciliación, de la humildad, de la misericordia extendida incluso cuando no se merece. Si la Iglesia no es un lugar de paz, dijo, entonces aún no es la Iglesia del Cristo resucitado. En solo unos minutos, sin nombrar ninguna controversia o evento político, había entregado un reinicio espiritual. No estaba llamando a la Iglesia a retirarse del mundo, sino a reingresar en él con una postura diferente, no como defensora de ideologías, sino como testigo de la misericordia, no como juez, sino como sanadora. Ese tono comenzó a definir su papado desde el principio. Veía a la Iglesia no como una institución en crisis, sino como una familia necesitada de sanación, y sabía que sanar tomaría tiempo, requeriría verdad hablada con amor, requeriría obispos que escuchen, parroquias que acojan y familias que se perdonen mutuamente. Ese primer discurso no estuvo lleno de mandatos, fue una invitación, y como tantas invitaciones en el Evangelio, llegó en silencio, pero con todo el peso del cielo detrás de ella. En los días que siguieron, las ondas de sus palabras comenzaron a extenderse a través de diócesis y órdenes religiosas. Su tono pastoral resonó. Un obispo en el sudeste asiático describió el mensaje como un espejo para nuestra conciencia. Un misionero en Angola lo llamó un llamado a comenzar de nuevo, incluso en regiones donde el catolicismo había disminuido. Los medios tomaron nota, no porque hubiera dicho algo controvertido, sino precisamente porque no lo había hecho. En un mundo que a menudo recompensa la provocación, su contención fue revolucionaria, pero eso no significaba que evitara verdades difíciles. En una reunión privada con miembros de la curia romana poco después de ese primer discurso, el Papa León XIV habló con rara claridad. Les recordó que el servicio en la Iglesia no es un privilegio, sino una responsabilidad, que los títulos significan poco a los ojos de Dios, que la credibilidad no se construye con estrategias, sino con santidad personal y transparencia institucional. Quienes estuvieron presentes describieron la reunión no como severa, sino profundamente convincente. No habló para avergonzar, sino para despertar. Continuó con este patrón en todo ámbito, en cada audiencia, en cada discurso. Evitaba los extremos. No se inclinaba ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacia arriba. Sus palabras a menudo evocaban los escritos de los padres de la Iglesia, claras, firmes, pero nunca crueles. Frecuentemente citaba a San Agustín, recordando a los fieles que la verdad es como un león, no necesitas defenderla, suéltala, se defenderá sola. Pero también citaba a santos modernos como la Madre Teresa y el Papa Juan Pablo II, tejiendo un tapiz de tradición que se sentía tanto enraizado como relevante. Su decisión de hacer su primer viaje apostólico como papa a una comunidad de refugiados en las afueras de Roma sorprendió hasta algunos observadores. Muchos esperaban una gira global, un viaje simbólico a un país católico prominente, pero León XIV eligió comenzar con los olvidados. Visitó un centro humilde, dirigido por un pequeño grupo de monjas y voluntarios laicos que cuidaban de familias desplazadas del norte de África y Medio Oriente.
No hubo ruedas de prensa, ni séquito diplomático. Llegó en silencio. Se sentó con madres que sostenían bebés. Escuchó a adolescentes que habían perdido a sus padres en el mar. Y oró en silencio con hombres que no tenían hogar. Cuando le preguntaron más tarde por qué eligió ese lugar, simplemente dijo: porque Cristo vive aquí. Para él, los márgenes no eran desvíos de la responsabilidad papal, eran el camino mismo. Veía a cada ser humano no como una categoría, sino como un reflejo de Dios. Y fue esta convicción la que empezó a redefinir cómo lo veían las personas, no solo como el líder de una iglesia global, sino como un hombre que daba testimonio de algo más profundo. Pronto, los medios católicos comenzaron a llamar a su papado una revolución lenta, un regreso silencioso hacia la santidad. La claridad y la profundidad no estaba desmontando la tradición, ni aferrándose a ella por miedo. La estaba viviendo. En una entrevista, un teólogo comentó: León XIV no grita, él resuena. A medida que pasaban los meses, León XIV comenzó a reunir un equipo de asesores espirituales, no celebridades ni actores políticos, sino hombres y mujeres que habían pasado décadas en la vida monástica. El trabajo misionero y la oración contemplativa. A menudo los invitaba a cenar con él en entornos sencillos, preguntando su opinión sobre cómo la Iglesia podía volverse más eucarística, no solo en la liturgia, sino en el estilo de vida. Y si nuestras acciones diarias reflejaran la humildad del anfitrión. Era este tipo de pensamiento el que comenzó lentamente a moldear una nueva atmósfera dentro del Vaticano. Menos espectáculo, más silencio, menos ruido, más discernimiento. El mundo seguía girando. Las crisis seguían surgiendo, pero en el corazón de Roma, algo más firme comenzaba a echar raíces. Un liderazgo no construido sobre titulares, sino sobre esperanza. Y así, a los ojos de millones, surgía silenciosamente una pregunta. ¿Podría León XIV ser el Papa no de las eras, sino de la esencia? No uno que definiera su tiempo por lo que se opuso, sino por lo que reveló. Una iglesia que no reacciona al caos, sino que redescubre su centro. Ese camino apenas comenzaba, y el mundo, quizás sin darse cuenta, empezaba a seguirlo. En los primeros 100 días de su pontificado, el Papa León XIV ya había comenzado a remodelar el corazón del liderazgo eclesial, no con edictos contundentes, sino a través de un sutil regreso a las raíces del discipulado. No hizo un llamado a revoluciones estructurales, hizo un llamado a la renovación espiritual y comenzó, no con los fieles en los bancos, sino con los mismos pastores, en reuniones privadas con obispos y cardenales. El Papa León XIV dejó una cosa absolutamente clara: la santidad debe volver al centro de la autoridad. La Iglesia, dijo, no necesita más gerentes, necesita padres, hombres de silencio, integridad y sacrificio, que lleven el olor de sus ovejas, no el aroma de la ambición. Estas no fueron palabras duras, pero sí inquebrantables. Las pronunció como quien ha vivido entre los pobres. Ha lavado los pies de prisioneros y ha partido el pan no en banquetes, sino en capillas de aldea con techos que gotean. Para comenzar esta renovación, León XIV inició lo que llamó auditorías espirituales, no de diócesis, ni de finanzas o proyectos de construcción, sino de casas de formación y seminarios. Invitó a directores espirituales de confianza, monásticos y misioneros experimentados a visitar instituciones de formación en todo el mundo. Su tarea no era inspeccionar,
sino observar qué tipo de hombres se estaban formando. ¿Estaban aprendiendo a orar o solo a predicar? ¿Se les enseñaba a servir o a controlar? ¿Salían de su formación con corazones ardientes o solo con intelectos afilados? Lo que revelaron estas auditorías no fue una crisis de doctrina, sino de profundidad. Demasiados futuros sacerdotes estaban siendo moldeados por la eficiencia, el rendimiento y el éxito externo, mientras que sus vidas interiores quedaban desatendidas, y así, León XIV respondió con algo que sorprendió a muchos en la curia silencio. Pidió a cada obispo, sin importar su país o cargo, que participara personalmente en un retiro de al menos 5 días, guiado no por administradores ni profesores, sino por contemplativos. El retiro no se centraría en el gobierno eclesial, la oratoria o el derecho canónico. Se centraría en los evangelios, en la oración, en el corazón de un hombre que debe convertirse en pastor no de sistemas, sino de almas. La respuesta fue variada. Algunos lo recibieron con gratitud, otros lo consideraron perturbador, pero ninguno pudo ignorarlo. León XIV no buscaba popularidad, buscaba purificación. En un retiro celebrado en un remoto monasterio benedictino en Austria, un grupo de obispos fue guiado a través de meditaciones sobre las heridas de Cristo. Nadie hablaba durante las comidas, los teléfonos se dejaban atrás, no había acceso a noticias ni correos electrónicos, solo escritura, silencio y el sonido del canto gregoriano flotando entre antiguos muros de piedra. Un arzobispo describió luego la experiencia como el despojo más doloroso y necesario que jamás había vivido, había olvidado. Confesó, como simplemente estar con Cristo sin actuar para Él. Eso era exactamente lo que el Papa León XIV esperaba que sucediera. No culpa, sino claridad, no vergüenza institucional, sino despertar espiritual. Él comprendía que la renovación de la Iglesia nunca podría comenzar solo con políticas, tenía que comenzar con hombres y mujeres cuyos corazones se reencontraran con la Eucaristía, con la cruz, con el amor de Cristo que no busca aplausos, sino simplemente amar en respuesta. Su enfoque se extendió más allá del clero. León XIV alentó silenciosamente a las comunidades religiosas a reexaminar sus carismas, no con sospecha, sino con honestidad. Seguían dando fruto. ¿Sus visiones fundacionales estaban vivas o solo se preservaban en los archivos? A un grupo de monjas en el norte de España les escribió una carta personal agradeciéndoles por su compromiso con el silencio y la oración. En un mundo de apariencias, escribió, su ocultamiento habla con más fuerza. No se dejen tentar a ser más visibles, sean más fieles. Este tipo de gestos, simples, sinceros y teológicamente ricos, se convirtieron en un sello de su liderazgo. No le interesaba centralizar el poder, le interesaba redistribuir la santidad. El centro de la Iglesia, para él, no era el Vaticano, era el sagrario, donde quiera que Cristo estuviera presente, adorado y seguido. Ese era el centro. Para apoyar esta visión, León lanzó en silencio lo que algunos en el Vaticano llamaron el Proyecto Maus. No se anunció en una conferencia de prensa, no tuvo campaña en redes sociales. En cambio, comenzó con invitaciones escritas a mano enviadas a líderes espirituales de todos los continentes, hombres y mujeres conocidos no por su visibilidad, sino por su fidelidad. A cada uno se le hizo una pregunta: ¿cómo puede la Iglesia caminar con los desanimados hoy? Las respuestas que recibió formaron un mosaico de testimonio,
desde un ermitaño en las tierras altas de Escocia hasta un catequista en las selvas de Papúa Nueva Guinea. Hablaron de la necesidad de acompañamiento, no de estrategia. Escribieron sobre padres y madres espirituales, sobre filas en el confesionario, que se alargaban cuando los corazones eran realmente escuchados, sobre comunidades que renacían no con fondos, sino con intercesión. León compiló estas reflexiones en un documento diferente a cualquier publicación reciente de la Iglesia. No era una tesis teológica ni una clarificación dogmática, era más bien un mapa espiritual, una colección de testimonios, oraciones y orientaciones para un mundo cansado del ruido. Lo llamó En Camino con Cristo, Walking with Christ. Y en lugar de distribuirlo a través de conferencias episcopales, pidió que se leyera en voz alta en comunidades parroquiales, grupos pequeños e incluso en prisiones, no para estudiarse académicamente, sino para compartirse con oración, un pasaje leído en todo el mundo, en decenas de idiomas. Parecía captar toda su visión en una sola línea. La Iglesia volverá a brillar, no cuando se defienda más fuerte, sino cuando se arrodille más bajo. Esa postura comenzó a transformar la forma en que los católicos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, veían el papado. León no estaba escenificando un regreso de la cristiandad, no estaba reviviendo una edad dorada, estaba entrando en el presente con las manos abiertas, la cabeza inclinada y los ojos fijos en el crucificado, y para muchos, ese era precisamente el liderazgo que el mundo necesitaba, en diócesis desde Manila hasta Madrid. Los obispos comenzaron a organizar versiones locales de los retiros promovidos por el Santo Padre. A los jóvenes seminaristas se les daba acceso no solo a conferencias, sino a mentores espirituales. Las vocaciones ya no se medían solo por números de inscripción, sino por la profundidad del carácter. Algunos temían que este ritmo más lento le costara impulso a la Iglesia, pero León les recordaba: Cristo construyó la Iglesia sobre la fe de Pedro, no sobre su eficiencia. El mundo que heredó el Papa León XIV ya no está moldeado solamente por libros, púlpitos y plazas públicas. Está formado por algoritmos, temas de tendencia y pantallas de 24 horas que nunca parpadean. De Roma a Río, de Manila a Montreal, la atención humana es la nueva moneda. Y en este paisaje, la voz de la Iglesia corre el riesgo de ser ahogada no por persecución, sino por distracción. Sin embargo, León XIV no enfrentó esta realidad con miedo ni con retirada. Eligió, en cambio, escuchar y aprender. Uno de los primeros signos de su enfoque llegó en silencio. Mediante una decisión simple, instruyó a la Oficina de Comunicaciones del Vaticano a no rebrandear su pontificado con eslóganes ni con lenguaje de marketing moderno. No habría hashtags pegajosos, ni logotipos con fanfarria. Su razonamiento era claro. El Evangelio no necesita envoltorio, necesita presencia, pero la presencia, sabía, aún debía encontrar un camino en los ritmos digitales de la vida diaria. Y así, comenzó a reunir no consultores, sino misioneros, hombres y mujeres que entendían el mundo de las pantallas, pero que también vivían en silencio y oración. No eran influencers, eran servidores. Algunos dirigían pequeños canales católicos en YouTube, otros creaban cortometrajes sobre la vida de los santos. Una era monja de clausura que escribía reflexiones en Instagram desde detrás de los muros del monasterio. A cada uno de ellos, León XIV les hizo la misma pregunta: ¿cómo hablamos a corazones que ya no conocen el silencio?
Lo que surgió no fue una campaña, sino una filosofía. La Iglesia debe entrar en el mundo digital no como consumidora de tendencias, sino como testigo de la verdad. Su propósito no era volverse viral, sino volverse profunda. El Papa sabía que los algoritmos recompensan la emoción y la urgencia, pero que las almas se transforman por la gracia, no por el ruido. Comenzó a alentar a los obispos a invertir en jóvenes creativos católicos, no para entretener, sino para evangelizar, no para actuar, sino para sembrar. Un obispo en Ghana utilizó este consejo para financiar un estudio local, donde los seminaristas pudieran crear breves videos de oración en lenguas nativas. Una diócesis en Polonia lanzó un proyecto donde adolescentes creaban podcasts sobre los evangelios, grabados en la biblioteca de su escuela con micrófonos prestados. Nada de eso era glamoroso, pero León XIV creía que esas semillas de mostaza, sembradas en silencio, darían fruto a su tiempo. Su visión no se detuvo en la creación de contenido. Él instó a cada parroquia a considerar su puerta digital como un espacio sagrado. Si el primer encuentro de alguien con la Iglesia es una transmisión en vivo o una página de inicio, dijo, que se sienta como una invitación a algo sagrado, no solo como un tablón de anuncios. Insistió en que los sitios web deben ser simples, bellos y enfocados en el encuentro, no sobrecargados de información, sino centrados en la invitación, los horarios de misa, las confesiones, el cuidado pastoral, en un mundo impulsado por actualizaciones instantáneas. Desafió a los medios católicos a ralentizarse. No sean los primeros en hablar, dijo, son los primeros en orar. Animó a los periodistas que cubren asuntos de la Iglesia a cultivar vidas interiores, a sentarse ante el sagrario antes de sentarse ante el teclado. Una vez le comentó a una joven reportera de Argentina, si queremos hablar la verdad en medio de una tormenta, primero debemos volvernos quietos. Incluso emitió una carta dirigida específicamente a los misioneros digitales, esos laicos comunes que crean blogs, reels y publicaciones católicas en todo el mundo. En ella escribió, ustedes están en la primera línea del nuevo Areópago. No teman su alcance limitado. Un alma alcanzada por la belleza y la verdad es una victoria para el cielo. Esta atención pastoral se extendía también a la forma en que él mismo se relacionaba con la tecnología, aunque usaba plataformas sociales con moderación. Cada palabra que se publicaba en su nombre se trataba con el cuidado de una carta escrita a mano. Ninguna publicación se aprobaba sin oración, ningún video se lanzaba sin propósito. A menudo citaba las palabras de San Pablo, me he hecho todo para todos, para que por todos los medios salve a algunos. Pero León XIV añadía, jamás debemos perder quiénes somos, tratando de alcanzar dónde están ellos. Uno de sus gestos digitales más memorables llegó inesperadamente. Se lanzó un breve video desde la capilla de la Domus Sanctae Martae. Solo el Papa, de rodillas en silencio ante la Eucaristía. Sin palabras durante más de 5 minutos, nada se movía. Sin banda sonora, sin efectos de luz, solo silencio. Fue visto por millones. Ese único video dijo más que 1000 sermones. Recordó al mundo que la quietud no es vacío, y que incluso en el espacio digital, Cristo habla más claramente a través de la presencia silenciosa, más allá de la pantalla. León XIV también promovió la reflexión sobre la ética de la tecnología. En un discurso global transmitido en vivo, invitó a desarrolladores, ingenieros y líderes tecnológicos
a considerar las responsabilidades morales de la innovación. Sus herramientas nos hacen más humanos o menos, sanan o vacían. Preguntó. No condenó la tecnología, pero suplicó conciencia. Más tarde propuso una jornada anual de sábado digital, un día en que se alentaría a los católicos de todo el mundo a desconectarse de sus dispositivos por un día completo y pasar tiempo con sus familias. Los pobres, los ancianos o los solitarios no era una regla, sino un ritmo y un acto de resistencia espiritual frente a una cultura de ruido constante. En su encíclica papal sobre la evangelización en el mundo moderno, titulada Lux Silenti, la luz del silencio, escribió: el mundo está lleno de voces, pero escaso de visión. La Iglesia debe volver a aprender a hablar, no solo con su boca, sino con su vida. Esta enseñanza resonó profundamente con los jóvenes católicos. Muchos estaban cansados de la polarización y el espectáculo. Incluso dentro de la Iglesia, lo que anhelaban era autenticidad, no rendimiento, sino presencia. La visión digital de León XIV ofrecía un modelo distinto. No prometía clics, invitaba a la conversión. Su cuidadosa administración de los medios ha inspirado una nueva ola de iniciativas, retiros silenciosos para influencers, formación monástica en cine, incluso aplicaciones diseñadas no para rastrear hábitos, sino para guiar a los usuarios en oraciones del examen y reflexión diaria de las Escrituras bajo su liderazgo. La era digital no se veía como una amenaza, sino como un viñedo inexplorado, un lugar donde aún pueden sembrarse semillas de santidad, si se hace con discernimiento, porque al final, León XIV creía que incluso a través de las pantallas, Cristo sigue caminando a nuestro lado, esperando ser reconocido, con el corazón ardiendo al partir la palabra y en la quietud que le sigue. A medida que pasaban los meses y el impacto inicial de un nuevo papado comenzaba a asentarse, el mundo dirigía su atención hacia una pregunta más profunda. ¿Qué futuro imagina el Papa León XIV para la Iglesia Católica? Él nunca respondió a esto con una gran declaración de visión, ni con un plan estratégico de 5 años. En cambio, lo respondió de la misma manera en que vivía pacientemente, en oración, una palabra deliberada a la vez, y lo que comenzó a surgir de sus homilías, cartas y gestos silenciosos, no fue un mapa de reformas, sino algo más rico, una imaginación profética. León XIV no hablaba de reconstruir el poder de la Iglesia, hablaba de recuperar su alma. Para él, la Iglesia del futuro no sería la más grande, ni la más ruidosa, pero debía convertirse en la más fiel. No estamos llamados a ser admirados, dijo una vez, sino a ser convertidos, una y otra vez. A sus ojos, la misión de la Iglesia no era mantenerse al día con el mundo, sino anclarse en Cristo, y al hacerlo, convertirse en una luz para un mundo a la deriva. Una de sus convicciones fundamentales era que la Iglesia del futuro debía ser más pequeña en número, pero más profunda en espíritu. No lamentaba la disminución de fieles en Occidente, la veía como una oportunidad para purificar lo que queda. Un árbol podado da fruto. Decía, no temamos la poda. Creía que la Iglesia debía renunciar a la tentación de ser aceptada a toda costa. En cambio, debía enfocarse en convertirse de nuevo en un signo de contradicción, como lo fue Cristo en sus conversaciones privadas con jóvenes sacerdotes. A menudo les instaba a no buscar la relevancia,
sino a cultivar la santidad, el mundo no necesita otra opinión. Les decía, necesita testigos. Su visión del futuro se definía por 3 temas: renovación interior, comunión eclesial, simplicidad misionera. La renovación interior significaba que cada católico bautizado debía tomarse en serio su transformación personal. En una homilía dijo: la Iglesia del mañana depende de los corazones que entreguemos hoy. Llamaba a los fieles a volver a lo básico: oración diaria, confesión frecuente, lectura de la Escritura, ayuno y obras de misericordia, no como hábitos piadosos, sino como líneas de vida. Imaginaba una generación de católicos cuyas vidas estuvieran tan arraigadas en Cristo que, incluso en un mundo hostil, no se doblarían. Los santos de este siglo, decía, no serán intérpretes, serán antorchas escondidas. Para León XIV, la comunión eclesial no significaba uniformidad, sino unidad a través del amor. Era profundamente consciente de las divisiones ideológicas que fracturaban diócesis e incluso órdenes religiosas, pero se negaba a tomar partido en guerras culturales. En lugar de eso, seguía apuntando a la cruz. No ganamos almas venciendo debates. Advertía, las ganamos entregando nuestras vidas. Soñaba con una iglesia donde los obispos defendieran la verdad con valentía, pero también lloraran con los que sufren, donde los laicos no fueran consumidores de religión, sino colaboradores en la misión, donde los teólogos no buscaran aplausos, sino sabiduría nacida de la oración, donde las parroquias no se convirtieran en salones de eventos, sino en santuarios de adoración y sanación. Creía que el futuro del gobierno eclesial no estaba en la burocracia, sino en la paternidad espiritual, las estructuras de la Iglesia. Dijo una vez, solo importan si protegen la gracia, de lo contrario, son ruido. Y así, comenzó a alentar a las diócesis a simplificarse, a reducir oficinas redundantes, a eliminar cargos que servían a la autopreservación institucional más que a las almas. En una audiencia privada con un obispo abrumado por el trabajo, le dijo con suavidad, tu pueblo necesita un pastor, no un CEO. Ve a visitar a tus enfermos, cierra la hoja de cálculo. La simplicidad misionera, el tercer pilar de su visión, fue quizá el más radical. León XIV soñaba con una iglesia que pudiera moverse con ligereza, sin estar cargada de prestigio, libre para ir donde el Espíritu la guiara. Recordaba al clero que los primeros apóstoles no llevaban bolsas de oro, ni políticas, ni planes, solo sandalias, escritura y fuego en el corazón. En un mundo enredado en sistemas, creía que lo más poderoso que la Iglesia podía ofrecer era una comunidad que viviera diferente, no controlada por la tecnología, la fama o la riqueza, sino por el amor, un amor real, el tipo de amor que se arrodilla para lavar los pies, que visita las cárceles, que adopta a los abandonados, el que camina junto a quienes dudan, sin intentar arreglarlos. Para él, el trabajo misionero ya no consistía en conquistar continentes, sino en llevar la luz a los cuartos más pequeños. No hay rincón, susurró una vez durante la adoración eucarística, donde Cristo no quiera habitar, pero espera que nosotros lo llevemos allí. También entendía que la persecución crecería no a través de la violencia, sino a través de la indiferencia y la burla. Sin embargo, nunca fomentó el miedo. En cambio, señalaba a la Iglesia primitiva, diciendo,
Ellos no tenían catedrales, ni protecciones legales, pero tenían alegría. Esa alegría cambió el mundo. Esa alegría, creía, debía regresar, para hacer espacio a ese futuro. León XIV comenzó a llamar a la Iglesia global a reabrazar la belleza, no como lujo, sino como necesidad. Insistía en que incluso la parroquia más sencilla debía aspirar a la reverencia, que la liturgia nunca debía convertirse en espectáculo, y que la música sagrada debía elevar el alma. Una fe que no canta, decía, ha olvidado que es amada, y de manera silenciosa advertía sobre el peligro de una fe reducida al activismo o al moralismo. Recordaba a los católicos que su misión no era arreglar el mundo, sino amarlo con el corazón de Cristo, que nuestro coraje sea eucarístico. Decía, roto, ofrecido, real, la Iglesia del futuro, en su visión, no se construiría con instituciones, sino con intimidad con Dios. Sería liderada por santos, no por estrategas, y crecería no por la fuerza, sino por el fuego comunidades pequeñas encendidas por la verdad y el amor, llevando el Evangelio como una linterna en la oscuridad. En uno de sus escritos menos conocidos, redactado durante un retiro antes de su elección, escribió: si la Iglesia ha de sobrevivir este siglo, debe aprender de nuevo a amar como si fuera la primera vez, no para ganar, no para impresionar, sino para amar y ser crucificada por ello. Esa es, al final, la visión del Papa León XIV para la Iglesia por venir, no una Iglesia de estatus, sino de santidad, no una Iglesia admirada, sino una Iglesia viva. Al final del primer año de su pontificado, el Papa León XIV había encendido en silencio algo que pocos habían anticipado, un movimiento creciente entre los jóvenes, no a través de conferencias llamativas ni de campañas masivas, sino mediante algo mucho más raro: autenticidad, en un mundo donde casi todo está curado, interpretado y filtrado. La sinceridad de León XIV comenzó a resonar en lugares donde la Iglesia había sido descartada como irrelevante o distante. Sus palabras no buscaban aplausos, planteaban preguntas. Su presencia no demandaba atención, invitaba a la reflexión. Y los jóvenes, a menudo malinterpretados como superficiales o indiferentes, comenzaron a responder. Todo comenzó lentamente. Un pequeño grupo de estudiantes universitarios en Lisboa empezó a reunirse una vez por semana para rezar el rosario. No porque se lo pidieran, sino porque sentían atracción por el silencio del que hablaba tan a menudo León XIV. Un joven seminarista en Filipinas comenzó a escribir cartas a sus compañeros, compartiendo sus reflexiones sobre las homilías del Papa. En Montreal, un grupo de artistas católicos empezó a pintar iconos inspirados por el llamado del Papa a restaurar la belleza en los espacios sagrados. Lo que los conectaba no era un programa, era una persona. El Papa León XIV se había convertido en un padre silencioso para una generación que buscaba algo que no se puede descargar, una verdad que cuesta algo. En uno de sus discursos más íntimos, pronunciado no desde un balcón, sino en una reunión a puerta cerrada con líderes juveniles de todos los continentes, habló sin notas. Ustedes no son el futuro de la Iglesia, dijo. Ustedes son su corazón ahora. Si la llama no arde en ustedes, no tendremos mañana. No endulzó los desafíos. Reconoció las heridas que muchos jóvenes católicos llevaban: escándalos, hipocresía, una cultura que ofrece todo pero no satisface nada. Pero no les ofreció entretenimiento,
Les ofreció propósito. No fueron hechos para la deriva, les dijo, fueron hechos para arder. Ese fuego comenzó a reavivar la pregunta de la vocación, no solo al sacerdocio o a la vida religiosa, sino a la santidad en todas sus formas. De repente, en seminarios largamente marcados por la decadencia, comenzaron a llegar nuevas consultas, no en cantidades abrumadoras, pero sí en cartas sinceras y reflexivas. Los solicitantes ya no preguntaban cómo ascender en la iglesia, preguntaban cómo orar, cómo vivir ocultos, cómo amar a Cristo más que al éxito. En conventos de toda Italia y Francia, comenzaron a aparecer nuevamente postulantes jóvenes, muchas veces silenciosas, que habían encontrado la fe no a través del catecismo, sino al ver al Santo Padre arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, con una reverencia que decía más que cualquier documento. Una novicia escribió en su diario: «Vi en él al hombre con el que quiero casarme, pero ya ha entregado su corazón a Cristo, así que yo haré lo mismo». León XIV no había lanzado una campaña de vocaciones, simplemente vivió la suya, y fue contagiosa. Para apoyar este nuevo despertar vocacional, el Papa comenzó a revitalizar el antiguo modelo de mentoría espiritual, pidió a los obispos que identificaran no a los más elocuentes, sino a los más santos sacerdotes y religiosas en sus diócesis, y que les pidieran convertirse en mentores disponibles, no para dar clases, sino para caminar con los jóvenes. No se enseña a orar. Les dijo, se muestra. También revivió la práctica de la lectio divina, la lectura lenta y orante de la Escritura, como hábito esencial para quienes discernían su camino. Pidió a las parroquias que crearan espacios tranquilos donde los jóvenes pudieran reunirse, no para debatir o discutir, sino para leer la palabra de Dios juntos, en silencio, con velas encendidas y corazones abiertos. En una diócesis de Uganda, los jóvenes comenzaron a pasar noches enteras en adoración, turnándose durante las horas. No lo publicaban, no lo transmitían, solo venían por turnos y se arrodillaban. Un sacerdote que casi había abandonado su vocación dijo: «Vi a estos chicos arrodillarse más tiempo del que yo jamás había soportado, y pensé, ¿qué excusa me queda?». León XIV también alentó a las comunidades a volver a contar historias, no como entretenimiento, sino como testimonio. Comenzó a recopilar cartas manuscritas de jóvenes que habían encontrado su vocación de maneras inesperadas, y las publicaba de forma anónima en un boletín vaticano titulado Vocare. En cada carta surgía un camino diferente, algunos hacia el sacerdocio, otros al matrimonio, algunos a la virginidad consagrada, y otros al simple y heroico llamado a ser luz en una profesión oscura. «Iba a dejar de enseñar», decía una carta, «pero leí que la Iglesia necesita testigos, no solo trabajadores, así que me quedé. Ahora comienzo cada clase con oración en silencio. Nadie me detiene, y algo está cambiando». Esta revolución silenciosa del propósito comenzó a extenderse no por promoción, sino por presencia. Grupos juveniles católicos, antes reducidos a noches de actividades, comenzaron a integrar la liturgia de las horas. Los retiros incluían silencio guiado. Las filas para confesarse crecían, no por obligación, sino por deseo. Y mientras tanto, el Papa León XIV seguía igual firme, silencioso y profundamente presente a los movimientos del espíritu. En una carta dirigida a los jóvenes de un mundo distraído, escribió:
Ustedes nacieron en una época de ruido, pero no confundan eso con propósito. Su hambre no es por entretenimiento, es por eternidad. Puede que estén cansados, pero Cristo no se ha cansado de llamarlos. Entendía que los jóvenes hoy no temen al desafío, temen ser engañados, y por eso nunca pretendió que seguir a Cristo fuera fácil. Les costará todo, dijo, pero ganarán todo. A través de su ejemplo, la Iglesia comenzaba a ver que el futuro no trata de tendencias, se trata de testimonio. No se trataba de ser más ruidosos, sino de ser luz. A medida que las vocaciones crecían silenciosamente y el fervor espiritual comenzaba a regresar a lugares que se creían perdidos desde hacía mucho tiempo, una verdad se volvía evidente. No fue porque León XIV lo exigiera, fue porque él se arrodilló primero, mientras el mundo observaba el desarrollo callado pero firme del pontificado del Papa León XIV. Comenzaba a tomar forma una de las transformaciones más inesperadas, no a través de declaraciones doctrinales, sino mediante puentes construidos entre corazones que habían estado separados por largo tiempo desde el principio. León XIV dejó claro que la unidad no era solo una aspiración, era un mandato. Antes de morir, recordó a los fieles: Cristo no oró por influencia, oró para que fuéramos uno. En una era marcada por la fragmentación política, ideológica, religiosa, León XIV se adentró en la brecha con una presencia que ni comprometía ni condenaba. Entendía que la unidad nunca podía significar uniformidad, y que el verdadero diálogo no comenzaba frente a un micrófono, sino en un momento de escucha. Uno de sus primeros gestos internacionales fue una visita a la casa de Abraham, un centro multirreligioso en las afueras de Jerusalén, donde cristianos, judíos y musulmanes se reunían no para debatir, sino para servir juntos a los pobres. No hubo conferencia de prensa global, ni lista de objetivos. Llegó en silencio, se quitó los zapatos en la entrada y se sentó con un imán y un rabino en una mesa sencilla. Compartieron pan y luego silencio. Más tarde, cuando se le preguntó qué se dijo en la reunión, León XIV respondió: no hablamos para ser escuchados, nos sentamos para ser humanos. Fue esta humildad desarmante la que le permitió cruzar las fronteras religiosas con gracia. Líderes de iglesias ortodoxas orientales, a menudo cautelosos con Roma, encontraron en él no un negociador, sino un hermano. En su primer encuentro con el patriarca ecuménico de Constantinopla, no habló primero, pidió orar lado a lado. Recitaron el Padre Nuestro en sus lenguas nativas, latín y griego ecos de una unidad más antigua que la división. Más tarde, lo llamó el dolor del amor separado, describiendo las heridas de la división no como acusaciones, sino como pena compartida. Hemos estado separados demasiado tiempo, dijo en una homilía en la Basílica de San Pablo extramuros, y el mundo sufre por nuestro silencio. Dentro de la misma Iglesia católica, su llamado a la unidad iba más allá de las estructuras, tocaba el alma, invitó a comunidades tradicionalistas a reunirse con él, no para reprenderlas ni halagarlas, sino para rezar juntos. Caminó con sus líderes por antiguos claustros, habló en latín y escuchó sus temores sobre la erosión de la belleza y la reverencia. No los desestimó, les sostuvo las manos y dijo: hay lugar en esta mesa para su amor. Igualmente, se sentó con grupos carismáticos, arrodillándose entre alabanzas espontáneas, con los ojos cerrados en participación silenciosa.
No les pidió moderación, solo preguntó: ¿es Cristo el centro de su fuego? Para León XIV, nunca se trató de las formas, se trató de la fidelidad. En Roma, reunió así a artistas y teólogos, monjes y madres, obispos y abogados, invitándolos a soñar juntos cómo sería una iglesia unificada, no algún día, sino ahora. Dejemos que el mundo vea, les dijo, que no necesitamos estar de acuerdo en toda expresión para estar de acuerdo en toda gracia. Sus esfuerzos comenzaron a dar fruto, no en titulares espectaculares, sino en relaciones renovadas. Diócesis comenzaron a formar proyectos hermanados, emparejando monasterios con escuelas de barrios urbanos, parroquias rurales con comunidades de inmigrantes. De repente, los católicos redescubrían unos a otros, no a través de conferencias, sino con café, confesión y comidas compartidas. León XIV no estaba construyendo una máquina, estaba sanando una familia. Cuando una vez le preguntaron sobre las divisiones dentro de la iglesia, respondió con una parábola: una casa dividida no está condenada porque sea imperfecta. Está condenada cuando olvida la mesa donde una vez comió unida. Vuelvan a poner la mesa, enciendan las velas, esperen. El amor siempre regresa. También extendió este espíritu de acogida más allá de las fronteras cristianas. En Marruecos, se detuvo en silencio ante la tumba de un niño musulmán muerto en guerra. En India, visitó un gurdwara sikh, se inclinó y recibió un paño de paz. En Japón, se reunió con monjes budistas en las laderas del monte Hiei, donde compartieron té y recitaron oraciones por la armonía. Cada vez su mensaje era el mismo: no adoramos de la misma manera, pero todos somos observados por los pobres, los heridos y los niños. No les enseñemos desesperanza. Entendía que la evangelización del siglo XXI no trataría de ganar debates, sino de recuperar credibilidad. Y la credibilidad, decía a menudo, nace del amor. Dentro del Vaticano, comenzó a reorganizar los consejos pontificios de diálogo interreligioso, colocando no a diplomáticos al frente, sino a personas con experiencia vivida en misión. Sus nombramientos incluían obispos que habían perdido amigos por violencia religiosa y hermanas que habían pasado décadas sirviendo en comunidades no cristianas. No eran teóricos, eran constructores de puentes. Y, sin embargo, a través de todo esto, León XIV nunca diluyó la identidad de la Iglesia, nunca pidió perdón por su verdad, ni la cambió por comodidad. Recordaba a sus oyentes: el Evangelio no cambia, pero las manos que lo cargan deben ser lavadas de nuevo. Este equilibrio inquebrantable, verdad sin arrogancia, diálogo sin dilución, se convirtió en el hilo conductor de su liderazgo en el escenario mundial. En un tiempo en que el discurso público estaba marcado por la indignación y la sospecha, él eligió la gentileza, eligió el camino angosto, eligió el trabajo lento del amor, y el mundo comenzó a notar publicaciones seculares, durante mucho tiempo cínicas hacia la religión, describieron su actitud como una quietud moral en un tiempo de pánico. Jóvenes ateos que se toparon con sus mensajes en línea le escribieron, no con historias de conversión, sino con curiosidad. Aún no creo, escribió uno, pero he empezado a escuchar otra vez. Y este quizás fue su gran don, no que cambiara cada corazón, sino que hizo espacio para que los corazones regresaran. En ese espacio, la Iglesia comenzó a respirar otra vez, no con triunfo, sino con ternura,
Y a medida que esa respiración se profundizaba, el mundo se preguntaba silenciosamente, no si el Papa León XIV cambiaría la Iglesia, sino si su Iglesia, reconstruida sobre el silencio, el sacrificio y la gracia, podría cambiar al mundo a medida que transcurría el segundo año de su pontificado. El Papa León XIV continuaba caminando el mismo camino que había elegido desde el primer día, no hacia un trono, sino hacia una cruz. No hubo frases de aplauso, ni momentos cuidadosamente escenificados para construir un legado. No persiguió la historia, persiguió a Cristo, y lentamente, casi de forma invisible, la Iglesia comenzó a seguirlo. No fue una revolución de pancartas ni de instituciones, fue algo más profundo, una renovación silenciosa de la conciencia, un redescubrimiento de lo sagrado. Parroquias largamente silenciosas comenzaron a llenarse no de ruido, sino de oración. Seminarios que antes dudaban de su misión se encontraban llenos no de candidatos, sino de vocaciones, no de multitudes, sino de discípulos. No había métricas para registrar esta transformación. Ningún titular podía capturarla, pero era real. En el campo de Vietnam, un grupo de jóvenes católicos reconstruyó una capilla de madera destruida por tormentas sin fondos, sin atención, porque habían visto un video de León XIV rezando en silencio y querían crear un lugar como ese. En Argentina, prisioneros comenzaron a leer en voz alta sus homilías en sus celdas, marcando los márgenes con lápiz donde sus palabras tocaban algo crudo y verdadero. En Alemania, una exateísta encendió una vela en una catedral y susurró una oración por primera vez en 20 años, no porque estuviera segura, sino porque la quietud que vio en él le hizo querer intentarlo. El hombre de blanco se había convertido en más que un líder. Se había convertido en un signo, no de perfección, ni de poder, sino de presencia. Y quizás esto sea lo que defina el legado de León XIV. No será recordado por el tamaño de sus multitudes, ni por la audacia de sus decretos. Será recordado por recordarle a la Iglesia que nunca fue hecha para impresionar, fue hecha para amar. Nunca pretendió tener todas las respuestas. De hecho, a menudo le decía al mundo, no necesitamos más respuestas, necesitamos más fidelidad. Y a través de esa simple convicción, atrajo almas no por fuerza, sino por fidelidad. Se mantuvo en la luz antigua de Pedro, no para proyectar sombra, sino para reflejar a aquel que lo llamó por su nombre. Y así, hoy la Iglesia se encuentra de pie ante un umbral, no de una nueva era política o programa teológico, sino de algo más antiguo y eterno, el umbral de la santidad. León XIV no nos pidió ser más ruidosos, nos pidió ser más pequeños, volver a ser como la semilla de mostaza, regresar al silencio que habla más fuerte que cualquier multitud. Recordar que la Iglesia no está construida sobre movimientos, está construida sobre mártires, madres, misioneros y monjes, sobre los santos silenciosos, cuyos nombres nunca serán conocidos, pero cuyas oraciones sostienen al mundo. Una vez dijo, la verdadera prueba de un papa no es lo que deja en piedra, sino lo que planta en el alma. Y en ese sentido, quizás su pontificado no ha hecho más que comenzar, porque ahora las semillas están por todas partes en pueblos y ciudades, desiertos e islas, hospitales y monasterios, en los corazones de quienes escucharon su susurro por encima del ruido del mundo, en las vidas de quienes se arrodillaron de nuevo porque Él se arrodilló primero. Estas semillas crecerán,
no por estrategia, sino porque Dios es fiel. Y si León XIV enseñó algo a la Iglesia, fue esto: cuando hacemos espacio para Dios, Él lo llena. Cuando elegimos el silencio, Él habla. Cuando llevamos la cruz, Él nos carga. Y así, las campanas de San Pedro siguen sonando, no por el triunfo de un hombre, sino por la misericordia perdurable de un Salvador, y en algún lugar, tras las ventanas de una simple habitación vaticana, un papa de blanco termina su día, no con aplausos, sino con oración, porque para León XIV nunca se trató de ser visto, siempre se trató de ser fiel, y en esa fidelidad la Iglesia se levantará de nuevo, no en gloria, sino en gracia.